sobre cambio climático, se reconoce la conservación de la biodiversidad como un beneficio adicional, un beneficio múltiple en el contexto del trabajo que se hace con REDD+. Pero también hay mucha preocupación sobre el trabajo de red que han expresado algunos sectores en poner demasiado énfasis sobre los temas de carbono alrededor de los bosques cuando tenemos una relación intrínseca con la biodiversidad. Finalizo esta introducción indicando también que el secretario general de la ONU, el secretario Guterres, enfatiza que en este año, que se celebra el Día Internacional de los Bosques, el 21 de marzo, se pone un énfasis especial justamente en la conexión entre los bosques y la biodiversidad. Así que estamos aprovechando todo esto para conmemorar el Día de los Bosques y tener este seminario. Entonces, con esto simplemente les invito a hacer un repaso muy rápido de lo que tenemos hoy para la agenda. Para empezar, vamos a tener una presentación sobre el contexto, sobre red y biodiversidad, que va a ser presentado por Catalina Santamaría. Voy a ir introduciendo a cada uno de ellos. Después tenemos dos experiencias a nivel nacional sobre cómo se han establecido estas conexiones entre el trabajo de REDD+ y la biodiversidad. Vamos a conocer sobre los casos de Colombia y Chile. A continuación tendremos un espacio para discusión y en este espacio vamos a contar con comentarios específicos de dos colegas que participan en el contexto del programa NURRED y finalmente tendremos un espacio para cierre con algunas conclusiones. Así que con esto quisiera que empecemos y como dicho antes, entonces vamos a arrancar con la presentación de Catalina Santamaría. Ella es asesora especial de la Oficina del Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con sede en Montreal. Ella nos va a hacer la presentación introductoria sobre contexto, así que con esto le damos paso a Catalina. Bienvenida y gracias a todos nuevamente por su participación. Muchas gracias, Marco, y Alice y a todo el equipo que organizó este seminario. Voy a presentar mi presentación. Quiero ver si ustedes lo tienen presente. Sí. Entonces, con esto les quiero decir que es un gran gusto estar aquí representando a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Doy mis gracias al UNRED de la región para Latinoamérica y el Caribe por organizar este evento en el marco del Día Internacional de los Bosques 2020. Doy también un saludo a los expertos y al público que nos acompaña hoy. Es un año muy importante, como lo dijo Marco, es el año donde se está trabajando el nuevo marco global para la diversidad biológica, en el cual se va a definir nuevas metas y vínculos sobre otras agendas, como también el hecho de lograr en el año 2050 la posibilidad de vivir en armonía con la naturaleza. Entonces hay muchos esfuerzos en este momento y este seminario realmente va a dar un empuje y también muchos aportes hacia ese camino que estamos tomando. La presentación que haré a continuación tratará 3 puntos. Primero, bosques en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Segundo, acciones de coordinación y planificación entre REDD+ y las metas de Aichi asociadas a los bosques. Y tercero, consejos para aumentar sinergias con el propósito de proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos provenientes de los bosques de nuestra región. Entonces, primero es importante destacar que el Convenio de la Diversidad Biológica fue iniciado en el año 1992 como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Hay 195 estados y la Unión Europea que conformen parte del convenio, cuyos objetivos son 3. Primero, la conservación de la biodiversidad. Segundo, el uso sostenible de sus componentes. Y tercero, la participación equitativa y justa de los beneficios resultantes del uso de los recursos genéticos. En la 6ª conferencia de las partes, en el año 2002, el convenio adoptó el programa de trabajo sobre la diversidad forestal.
TAL tiene tres ejes muy importantes y principales, las cuales son la conservación, el uso sostenible y la participación en los beneficios. Y esto, por ejemplo, trata un enfoque sobre aumentar la gestión sostenible de los bosques, poner en práctica el enfoque ecosistémico y tratar acciones para restaurar los bosques degradados. El segundo eje toca el tema de entornos institucionales y socioeconómicos favorables, del cual cubre los temas, por ejemplo, de incentivar el uso de las prácticas sostenibles, desarrollar buenas prácticas en la aplicación de la ley forestal y la gobernabilidad. Y por último, el tercer eje trata los conocimientos, evaluación y monitoreo, como por ejemplo avanzar en los métodos de evaluación. Este programa de trabajo de bosques trata varios temas transversales como el cambio climático, la conservación de especies vegetales, las áreas protegidas, las especies invasoras, los conocimientos tradicionales, los mercados e incentivos y la transferencia de tecnología, entre otros. El rol que juegan los bosques ha sido una prioridad para la CDB desde su inicio. Y aunque las tasas de deforestación a nivel mundial están descendiendo, siguen siendo de un nivel alarmante. Entonces, en el 2010, en la 10ª conferencia de las partes, el convenio adoptó como un marco global de acción el Plan Estratégico sobre la Biodiversidad 2011-2020. Este marco tiene una visión, una misión, 5 objetivos estratégicos, como también medios de soporte para la implementación, seguimiento y la revisión. Y es importante notar que este plan estratégico se traduce a la situación particular de cada país a través de las estrategias y los planes de acciones nacionales para la diversidad biológica, que son formuladas por las partes de la CDB. En el caso de bosques, hay 4 metas de Aichi que están directamente asociadas. Estas son la meta 5, la meta 7, la meta 11 y la meta 15. Y estas establecen que para el 2020, o sea, este año, hay varios desafíos y retos que se tienen que cumplir, en el cual la meta 5 busca una reducción en el ritmo de la pérdida de todos los hábitats naturales. La meta 7 busca gestionar de forma sostenible la silvicultura. La meta 11, conservar por lo menos 17% de las zonas terrestres. Y la meta 15, restaurar por lo menos 15% de las tierras degradadas. Estas metas de Aichi son metas de alcance mundial, pero las medidas para lograrlas se implementan en gran medida a nivel nacional, subnacional y local. Para muchos países, las metas nacionales han sido enmarcadas como parte de sus estrategias y planes de acciones nacionales actualizados. Es importante también notar que las metas de Aichi están estrechamente interconectadas. Tales interacciones varían según las circunstancias nacionales y pueden ser positivas o negativas para la diversidad biológica dependiendo de los tipos de medidas adoptadas. La realización de acciones coordinadas que maximicen las interacciones positivas entre sus metas pueden potencialmente reducir los costos totales de implementación y optimizar su implementación y tiempo de ejecución. Por ejemplo, una estrategia para reducir la deforestación podría requerir medidas referentes a aumentar la conciencia y la participación pública, que es la meta 1, el marco jurídico o de políticas para la planificación espacial o del uso de la tierra, que es la meta 2, incentivos tanto positivos como negativos, que es la meta 3, el hecho de abordar las cadenas de suministros de productos básicos a fin de restringir los productos de fuentes ilegales o no sostenibles, que es la meta 4, y en fin, hay un seguimiento sobre las conexiones que aporten al tema de bosques. También es importante que para avanzar podemos observar cómo el proceso REDD+
ha apoyado con varios de los co-beneficios asociados. Y es algo que a continuación podemos ver las prácticas a nivel de país. Las experiencias en la planificación y en la implementación de las metas de Aichi pueden aportar al mecanismo REDD+, como dije, y varias de las estrategias y de los planes de acciones nacionales para la diversidad biológica revisadas destacan ya esos vínculos con el mecanismo de REDD+. El ámbito de la aplicación de REDD+ incluye la reducción de emisiones producidas por la deforestación, la disminución de emisiones causadas por la degradación de los bosques, la conservación de reservas de carbono forestal, la gestión sostenible de los bosques y el aumento en las reservas de carbono de bosques. Unos años atrás, las partes también acordaron que las medidas de REDD+ deben contemplar las funciones múltiples que cumplen los bosques y otros ecosistemas, lo que incluiría tener en cuenta los riesgos y los beneficios para dichas funciones. En cuanto a beneficios, se destacan garantizar la continuación de los servicios derivados de los ecosistemas, como la regulación del agua, la prevención de erosión de suelos y el suministro de madera y productos forestales no maderables. Pero estas medidas también podrían suponer algunos riesgos para la diversidad biológica. Por ejemplo, si se protegen los bosques contra su conversión para la agricultura, pero no se tratan las causas de dicha conversión, es probable que la amenaza se traslade a otros ecosistemas. Los riesgos y beneficios de cualquier intervención dependerían del tipo de actividad de REDD+ que se realiza, el método de implementación y el tipo y el estado de los bosques afectados. El propósito de tales vínculos es de fomentar sinergias en las iniciativas internacionales para la conservación de los bosques. Y aquí toco dos salvaguardas que ustedes pueden tener en cuenta desde el 2010, que fueron adoptadas por las partes del Convenio del Cambio Climático, donde se reconoció los riesgos y los beneficios sociales y ambientales de REDD+. Y aquí la salvaguarda A y la E son muy importantes para el tema que estamos tocando de la biodiversidad. No los voy a leer, pero pueden ver que hay ya vínculos entre los convenios y entre cómo avanzar en estos temas para realmente ver el enfoque holístico. También quiero recalcar que los estudios sobre la aplicación de salvaguardias nacionales fueron también llevados a cabo por la CBD y en estos estudios que se tomaron lugar en el 2014 se pudo ver que había diferencias en cómo se está llevando a cabo la evaluación de salvaguardas, la aplicación, la preparación. Se vio que los sistemas de información de salvaguardas de REDD+ ofrecen un enfoque flexible para que países definen sus objetivos sociales y ambientales. Y se entendió y las partes se dieron cuenta de que después de un periodo de tiempo y seguimiento de las tendencias, habría información concreta sobre la aplicación de salvaguardas para la diversidad biológica y temas sociales. Y estamos viendo más y más que los países están adoptando medidas para integrar consideraciones sobre la diversidad biológica con el fin de obtener impactos positivos de REDD+. Y en ese caso estamos examinando medidas para mejorar esa evaluación de REDD+ y creo que a continuación vamos a escuchar más sobre lo que está sucediendo a nivel nacional. Aquí también quiero tomar un momento para tratar medidas que hemos visto que pueden ayudar a la planificación y ejecución de actividades, de los cuales hemos recibido comentarios de las partes que han sido efectivas para ellos en avanzar en estos temas. Aquí hay 7 medidas, la primera siendo consultas interministeriales y participación de los interesados, de diferentes partes en la comunidad y en los temas de diversidad y REDD+.
La integración de los objetivos nacionales en las estrategias y planes de acciones nacionales sobre la diversidad biológica, en los planes de REDD+ y las medidas de REDD+, a su vez, en las estrategias y planes de acciones nacionales de diversidad biológica. El hecho de garantizar que las salvaguardias se distingan de distintas iniciativas sean complementarias, que cumplen con mejorar los múltiples beneficios derivados de REDD+ y de evaluar los co-beneficios. El hecho de reducir riesgos de desplazamiento del cambio del uso de la tierra a otros ecosistemas de alta diversidad biológica y de la forestación y reforestación con especies no nativas. Y aquí hay un enlace a los temas de restauración y otros procesos que estamos llevando a cabo. El hecho de reducir el riesgo de desplazamientos transnacionales hacia países que tienen poca deforestación, crear procesos REDD+ sostenibles y equitativos y proporcionar incentivos en las fases provisionales para los medios de subsistencia y la conservación de los bosques. También en los análisis que hemos logrado, hemos visto que hay actividades que pueden ser mutuamente beneficiosas y estas incluyen abordar los generadores directos y las causas subyacentes de la deforestación y la degradación forestal, el financiamiento de áreas protegidas y el reparto de beneficios económicos derivados de la conservación con comunidades locales, el hecho de examinar opciones para distintos usos de la tierra, considerando la contribución de las actividades de REDD+, no solo al desarrollo local, pero también a la conservación de la diversidad biológica, la incorporación de temas forestales en los planes de desarrollo nacionales, planes de adaptación nacional, planes nacionales de reducción de riesgos de desastres y sus respectivas estrategias de financiación. Mejorar la coordinación y las consultas intersectoriales y apoyar el logro de las metas de Aichi para la diversidad biológica. Y aquí creo que ha habido muchos avances en el contexto de REDD+. Es claro que el mecanismo REDD+ podría aportar a mantener ecosistemas sanos, proveedores de múltiples beneficios y servicios ecosistémicos, los cuales tienen un potencial tanto para la mitigación y la adaptación frente al cambio climático. Y para esto hemos visto 4 puntos de cierre. El primero, que va a ser importante tener en cuenta las experiencias de las partes en la identificación y el desarrollo de sus marcos de salvaguardas. Segundo, explorar modos de proceder con sus compromisos en materia de salvaguardas con respecto a la diversidad biológica y las comunidades indígenas y locales. Tercero, la revisión de leyes, políticas y reglamentos existentes, la evaluación de vacíos, beneficios y riesgos y la identificación del tipo de gobernanza. Cuarto, el proceso de vigilancia a seguir para aportar en el desarrollo de las salvaguardas. El hecho de apoyar a países que siguen necesitando asistencia para establecer sus sistemas de información sobre salvaguardas nacionales y el acceso a la financiación de más de una fuente a menudo es necesario para alcanzar la preparación de REDD+. Y aquí van a ver en esta lámina a disposición unos informes del COP, de la CBD, de los varios COPs que hemos tenido, donde pueden encontrar más información sobre publicaciones, decisiones del COP y otros estudios que hemos realizado. Y con esto les quiero agradecer por su atención y quedo pendiente para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por la presentación y gracias también por todos los recursos que has puesto a disposición en la presentación. Como ya se ha mencionado en el chat del seminario, esta presentación va a ser compartida con los participantes. Vamos a dejar el espacio para preguntas para más adelante, así que por favor a todos les pido tomar nota sobre las preguntas específicas o comentarios que puedan tener para Catalina. Así que con esto más bien les quisiera invitar a pasar a la segunda parte del seminario en la que vamos a analizar, observar, conocer sobre experiencias específicas de país. Para esto, en primer lugar, tenemos a Rosalina Ortiz,
quien nos va a hablar sobre las experiencias de monitoreo comunitario de la biodiversidad. Rosalino es fundador de la Corporación de Monitoreo de la Biodiversidad del Mashiramo. Entonces, con esto te damos la bienvenida, Rosalino, y puedes ir adelante con tu presentación. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Hola. Adelante, Rosalino, te escuchamos. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra representante legal, Mónica Chicangana. Mi nombre es Rosalino Ortiz. En este momento perdí la visión en la pantalla. Hola. ¿Alguien que me eche una manito? Rosalina, ¿me escuchas? Yo he compartido tu presentación, ¿la puedes ver? No, señora, en este momento hay un video. Pero no es el de nosotros. ¿Un video? Sí. Marco, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes decir lo que tú puedes ver? La presentación. Bien. Sí, estamos bien con la presentación. Adelante, Rosalino. Un cordial saludo para todos. Muy buenos días. Desde Colombia, departamento del Huila, municipio de Pitalito, en una vereda me encuentro. Soy agricultor y bien, pertenezco a la Corporación Mashiramo. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, reciban un cordial saludo a nuestra representante legal, que es Mónica Chicangana. Vamos a hablar de Mashiramo, que es una organización comunitaria que se crea en el sur del departamento del Huila. Estamos ubicados entre los dos parques nacionales en el macizo colombiano, un área muy importante por su potencial en recurso hídrico y el tema de fauna y suelos. Mashiramo, el nombre nuestro quiere decir oso ante ojos en lengua yutpa. Siguiente. La siguiente diapositiva. Bien, el origen nuestro se da en la parte alta de Pitalito, es una zona cafetera de tradición en ese entonces de aserradores y cazadores. El oso de anteojos llega a nuestras fincas y cuando llega a alimentarse de maíz, recurrimos a las entes territoriales como parques nacionales y la autoridad ambiental para avisar de la presencia de esta especie. Hasta ese entonces fuimos cazadores de varias personas, ¿sí? En la foto de al lado derecho, en la parte baja, fuimos los fundadores del grupo de monitoreo con el apoyo de las instituciones y cada vez que íbamos a campo regresábamos y compartíamos las imágenes por medio de un televisor. En esa época, en el año 2004, solamente existían unas cámaras grandes las cuales no las prestaban en ocasiones. La siguiente. Esto incentivó a realizar diferentes salidas de campo, donde el conocimiento de nosotros como cazadores se compartía con los biólogos, con las personas que llegaban de las diferentes instituciones, y así fue más fácil llegar a hacerle seguimiento a los anteojos en la zona sur del Huila. Siguiente. Bien, nosotros nos creamos en el año 2007 en la necesidad de gestionar recursos para la protección del oso de anteojo, los bosques de robles que tenemos acá en el sur. También tenemos roble blanco, lauráceas, las montañas son muy ricas en fauna. Y cuando nos conformamos nosotros, la distribución geográfica son grupos de monitoreo que son localidades rurales o veredas, por ejemplo, en el municipio de Acevedo, que es límites con el Parque Nacional Cueva de los Guácharos, está el grupo Montaña Negra, Ciudad de las Nutrias en Pitalito en la parte baja, Piedemonte en la parte alta de Pitalito, donde siempre se han avistado osos, y Senderos de la Magdalena son compañeros que están hacia la parte alta de San Agustín.
San Agustín es un lugar reconocido por la parte arqueológica, pero también tiene un gran potencial en fauna y flora. Cuando nos creamos como organización, buscamos unos objetivos, ¿sí? Que es la conservación de la biodiversidad amenazada a través de la investigación y el monitoreo sostenible. Esto se ha trabajado durante estos 11 años, donde hemos logrado fortalecer los conocimientos empíricos de nuestras familias, nuestros socios, con el apoyo de diferentes instituciones. Para llegar al bienestar económico de las comunidades locales, hemos trabajado fuerte el tema de educación ambiental y experiencias que hemos desarrollado con el tema de senderismo y avistamiento de aves. El bienestar de las personas para el cuidado de la salud, pues es básicamente brindarles unos espacios donde estén, o sea, hay fincas que nuestros compañeros están adecuando para si alguien quiere salir, estar libre de la ciudad, alimentos sanos, orgánicos, eso se está trabajando. Como tal, esos tres objetivos se unen en las diferentes actividades que realizamos. Siguiente. Bien, entonces, inicialmente arrancamos con un logo que tenía varios imágenes, como el que está a la izquierda, y luego nosotros en ese entonces, la gestión de proyectos, la educación ambiental, el seguimiento de la fauna y las asesorías ya como organización y talentos locales, junto con Ecoaventura en el Macizo, que fue el proceso para poder trabajar el ecoturismo, que fue solicitar ante Cámara de Comercio el Registro Nacional de Turismo. Esas dos actividades se unen y nosotros de esa manera estamos haciendo conservación de la biodiversidad. Es decir, que nosotros dentro de la organización tenemos un objeto social que es la educación ambiental y los proyectos, donde fortalecemos la educación ambiental y al mismo tiempo estamos ofreciendo programas o pasadías para vincular a las comunidades locales. Me explico. Si vamos a ver el oso, hay una familia que ofrece el desayuno, otra familia ofrece el almuerzo y dos muchachos de la comunidad que se han capacitado en el SENA, que tienen la tarjeta profesional, son los guías. Eso nos lo exige la normatividad nacional para poder nosotros vender un servicio. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de los componentes que se trabajan en la organización. Nosotros, el origen nuestro fue el oso de anteojos que llega a las fincas. Pero el oso de anteojos es la especie sombrilla por la cual nosotros iniciamos actividades de conservación en la parte alta del macizo colombiano. Para hacerle seguimiento con los grupos de monitoreo, hay dos formas, que es el avistamiento directo y el indirecto. No es fácil encontrarse al oso en las montañas, entonces gestionamos unos recursos y compramos las cámaras trampa. Se buscaron unos lugares donde el oso tiene pasos obligados que es más fácil grabarlos. Y de esa forma se ha logrado identificar varios individuos y hemos articulado diferentes organizaciones acá en el sur del Huila para empezar a fortalecer las actividades de conservación del oso. Siguiente. Entonces, por ejemplo, estas imágenes son del 2017. Hay una metodología que la Fundación WI de Bogotá, Colombia, nos instruyó unos formatos para identificar los individuos. En el monitoreo de mamíferos se debe definir un tiempo, una metodología y hay que hacerlo con las comunidades locales para poder ampliar el conocimiento de estas especies. Siguiente. Si bien nosotros aquí en el sur del Huila también, el oso, nuestra principal especie, también tenemos el tapir de montaña. Con el tapir de montaña es un poco más difícil el trabajo porque es una especie bastante, en nuestros términos le decimos ariscas. Bueno, son difíciles de ver. Nosotros fortalecimos y creamos unos grupos de monitoreo rurales en las escuelas, donde cerca estaba la danta porque los niños
y los jóvenes son el presente de la conservación, y de esa forma llegábamos a los familiares que aún realizaban cacería. Tanto fue el éxito que con la autoridad ambiental se diseñó Festival Nacional de Oso y Danta. Ya vamos en la 4ª versión en el sur del Huila. De esta manera se han articulado ONGs ambientales, organizaciones como las alcaldías y la gobernación y Cámara de Comercio, el SENA, se están vinculando porque es una estrategia que ha brindado un resultado importante para conservar los bosques y las plantas. Siguiente. Luego entramos a hacer educación e investigación en las aves. Bien, fue necesario gestionar recursos para contratar biólogos y de esta forma entender estos servicios ambientales que iban asociados con el oso, la danta y las aves. Siguiente. Bien, desarrollamos un programa que fue Guardianes del Bosque. La especie de la ave que está a la izquierda en la parte alta es el atlapete, es una especie de un hábitat restringido en 2 departamentos para Colombia y por el cual hemos recibido varios grupos de observadores de aves de Estados Unidos, Canadá, México, y es una estrategia que ha funcionado, ya que nosotros en el momento de hacer educación ambiental lo hacemos con teórico y práctico, ¿sí? Y de esta forma ya los chicos no utilizan las caucheras para matar las aves. ¿Sigan? También, como Pitalito es un municipio que está ubicado al sur del Huila, que se comunica hacia el Putumayo, que es la frontera con el Ecuador, también sale al Pacífico. Los bosques son muy pequeños y nuestros compañeros decidieron investigar el estado de conservación de los bosques junto a las especies de primates que hay en Pitalito. Estas se han registrado y sirvieron de tesis para nuestros compañeros para graduarse en la UNAD, identificando de que aún hay espacios de bosques que están bien conservados, donde hay roble negro y otras especies asociadas que nos brindan el recurso hídrico, la protección de las fuentes hídricas. Siguiente. Bien, en esas salidas de monitoreo que se hacen y se han hecho durante estos años, bien sea por el oso, la danta, las aves, nos encontramos esta especie de rana en un área muy restringida, en 90 hectáreas de bosque, encontramos esta rana de cristal. Es una especie bien representativa para nosotros. Es tanto que ya nos han solicitado una ruta para el avistamiento de esta especie, pero como está en un ecosistema tan sensible, no lo hemos realizado porque queremos conservarla mientras una de las compañeras nuestras está buscando el apoyo con una universidad para hacer un estudio más detallado de esto. Pero como tal, ya vamos asociando que los grandes mamíferos, las aves y los anfibios conviven en un bosque, el cual, además del recurso hídrico, pues nos generan otras posibilidades como es el ecoturismo comunitario. Siguiente. Entonces, en todo el proceso organizacional, nosotros, la experiencia de ecoturismo comunitario se han participado en rutas de aprendizaje como fue Procasur. Hemos estado articulados con IDEAN en los intercambios de experiencias de monitoreo de bosques en Colombia. Además, todos estos años que nosotros hemos sostenido la organización, inicialmente arrancamos 60 personas, actualmente quedamos 20. Los otros compañeros han creado otras ONGs por el tema de distribución geográfica. Por ejemplo, los compañeros de San Agustín, los de Acevedo, se han ido creando ONGs ambientales para hacer gestión de recursos por unos ecosistemas específicos. De esta forma nosotros hemos logrado salir aquí a diferentes departamentos, contar las experiencias de los intercambios hasta con las comunidades indígenas en un lugar como el Cauca, por ejemplo, Toribío,
que es un lugar interesante. Ya de esas experiencias y esos intercambios, nosotros como comunidad hemos tenido una buena aceptación en las otras comunidades rurales y de esa forma se han visto resultados como festivales de aves en el Putumayo, en el Cauca, bueno, en muchos lugares, pero ha sido acogida la experiencia como tal desde los agricultores, para los agricultores, y también contarles a ustedes que cuando inicia el proceso de Machiramo, nosotros la formación era muy básica. Gracias a Dios, el estar organizados, nos hemos proyectado a estudiar. La mayoría de los compañeros pasamos de hacer bachilleres, técnicos y en la parte tecnólogos, y algunos ya van a ser biólogos, voy a ser ingeniero. Entonces, toda esta experiencia por medio de los intercambios, nos ha llevado a visionar un poco más qué queremos hacer con esta región. Siga. Entonces, todos estos esfuerzos se han llevado unos reconocimientos, por ejemplo, con Ecoclub en el 2010, en El Espectador, reconocimientos ante la autoridad ambiental, la alcaldía municipal, una de las alcaldías de 4 donde tenemos jurisdicción, ha creído en el proceso. También Cámara de Comercio, que es quien impulsa las ferias e impulsa los intercambios de experiencias. Siguiente. Actualmente nosotros participamos en la Red Nacional de Turismo Comunitario con el tema del IDEAN. Un espacio que nos ganamos a nivel regional fue ayudar a fundar el Consejo Municipal de Turismo en uno de los municipios más importantes para tomar decisiones y fortalecer el tema de conservación y generar experiencias demostrativas pilotos en algunas fincas. El otro tema que por medio de la organización se ayudó a vincular fue el de informadores de aves de Andes Orientales con una ONG de Estados Unidos que es Audubon, en convenio con Fontur. Nos capacitaron y en este momento tenemos la responsabilidad de seguir el proceso para fortalecer una de las rutas de Colombia para avistadores de aves con las comunidades locales. Y bueno, hay un convenio con la universidad donde me voy a graduar, por ejemplo, de ingeniero ambiental. Es que la mayoría de los estudiantes que no conocen de los aspectos ambientales aquí en el sur del Huila, se han vinculado a hacer pasantías. De esa forma contamos nuestra historia de vida, articulamos personas voluntarias, algunos nos han apoyado con recursos para logística en salidas, otros salen con nosotros, aprenden, y se ha extendido una red de voz a voz, o sea, de por qué el oso está aquí, la danta, las aves. Hay una oportunidad que es el ecoturismo, se está trabajando. Es de mucho esfuerzo porque a nivel local apenas se está diseñando el plan sectorial de turismo para Pitalito y luego a San Agustín. Entonces es de contarles de que hemos alcanzado a llegar a ser partícipes de muchas decisiones que van a favorecer a la comunidad local. Siguiente. Bien, como me dijeron que eran 10 minutos, me he pasado. Quiero aprovechar la oportunidad para contarles de que la educación ambiental, el conocimiento empírico y los intercambios a nosotros nos transformó la vida, nos fortaleció creer en nuestro territorio y agradecerle a todas las instituciones que de alguna forma nos han apoyado o hemos participado de convocatorias, y eso ha hecho de que haya una credibilidad local en nuestras comunidades y ya se han vendido programas de ecoturismo, experiencias vivenciales, y de esa forma las comunidades creen que el ordenamiento predial en una finca, hay conectividad con reservas, conservamos los bosques, el recurso hídrico, y la comunidad local va aprendiendo o vamos intercambiando conocimientos. Estas no están todas las organizaciones, pero al menos colocamos estas a las cuales
tenemos comunicación y le agradecemos también a todas las personas que nos han permitido llegar, aprender y compartir las experiencias. Eso les cuento así resumido. Agradecerles por este espacio. En nombre de la organización, estamos comprometidos para seguir trabajando. Esperamos no perder la comunicación con todos ustedes. Muchas gracias. Mil gracias, Rosalino. Muy interesante conocer la experiencia comunitaria en Colombia. Ya habrá el tiempo de comentar sobre la presentación, pero muy bueno ver cómo estas experiencias a nivel local logran conjugar varios elementos relacionados con la biodiversidad y la convivencia con esa biodiversidad. Ahora, por el interés del tiempo, vamos a pasar rápidamente de Colombia a Chile. Y para esto contamos con la presencia de César Matar, de la Corporación Nacional Forestal, quien nos va a comentar sobre el sistema de cobeneficios de red y el rol específico que cuenta la biodiversidad en este sistema de cobeneficios que están implementando en Chile. César Matar es médico veterinario y trabaja en el área de medición, reporte y verificación de la Unidad de Cambio Climático y de Servicios Ambientales de la Corporación Nacional Forestal. Muchas gracias, César, por participar. Bienvenido y por favor, seguimos adelante con tu presentación. Muy buenos días. Gracias a todos por esta invitación y bueno, espero que estén todos muy bien en sus casas, entreteniéndose con este webinar. Bueno, yo voy a partir hablando un poco, la primera diapositiva que ven que es como presentaciones sobre la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetales que se desarrolló dentro del Ministerio de Agricultura, en donde CONAF, que es el Servicio Nacional Forestal, ejecutó o forma parte. Esta estrategia es un instrumento público y que nos permite desarrollar o implementar el enfoque red. Una consulta, ¿se ve bien? Ok. Sí, perfecto. Bien. Bueno, en Chile ha adoptado ya hace, en la década de los 90, a las distintas convenciones, tanto la Convención de Diversidad Biológica, la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, también el convenio o la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y a su vez también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya a partir de 2015, ¿no es cierto?, en donde se alinean muchas actividades que tiene CONAF con algunos de estos indicadores, ya sea en forma directa o indirecta. Aquellos más directos son el 15, por ejemplo, que vida de ecosistemas terrestres, sin duda todo el manejo forestal y el trabajo de restauración y recuperación de bosques se vincula con nuestra actividad y este indicador. También el ODS 13 sobre acción por el clima, y también más en forma indirecta, quizás agua limpia y saneamiento, por el trabajo o la contribución que hacen los bosques a los recursos hídricos. Y siempre hemos tenido en cuenta desde la formulación de la estrategia sostener también actividades que busquen promover o incentivar la equidad de género en sus actividades y que haya un beneficio igualitario para todos aquellos que participan en los enfoques red y en todas las actividades de CONAF en general. Un poco como introducción, para que se entienda lo que es la estrategia de cambio climático, como las estrategias de otros países, se identificaron causas, ¿no es cierto?, en donde una de las principales son los incendios forestales, que contribuyen o generan efectos de deforestación y degradación. Y bueno, y sus causales ya fueron identificadas y agrupadas en medidas de acción, en donde las podemos dividir en directas y facilitadoras. Las directas son todas aquellas que tienen una acción propia en el territorio. Ya sea forestación, reforestación, restauraciones por incendio, programas de ordenación forestal,
control o regulación de la actividad ganadera hacia los bosques, implementando franjas de amortiguación, ya que principalmente en Chile la deforestación no es un gran problema, hay fiscalización y está prohibido el talaje, sin un plan de manejo forestal. Y distinto es lo que ocurre con la extracción de leña, que si bien son actividades ilegales, se practica. También lo que son la incorporación de animales, de ganado, hacia los bosques, donde en las veranadas, principalmente cuando hay escasez de pasto durante invierno, donde impiden la regeneración del bosque. Y un conjunto entonces de medidas facilitadoras que buscan fortalecer cuerpos legales, generar nuevos cuerpos legales, iniciar programas de capacitación, organizaciones comunitarias, etc. Bueno, nosotros tenemos como uno de nuestros objetivos generar un sistema de cobeneficios, el cual nos permita monitorear el avance que va teniendo en otros beneficios distintos al carbono nuestro territorio. Cuál es el impacto que se está generando por restaurar o mejorar la cobertura vegetal en distintas zonas del país. Para ello hemos generado 8 indicadores. Hay 5 que abordan una dimensión socioeconómica y sociocultural, y hay 3 que están dirigidos específicamente a un ámbito ambiental, como son los recursos hídricos, el recurso del suelo y la biodiversidad, principalmente los recursos vegetacionales, ya que como servicio forestal nuestro enfoque son los bosques y otras especies vegetales distintas a los bosques, ya sea cobertura o vegetación xerófita, cactáceas, etc. Como esta es una estrategia nacional, lo que buscamos es tener un efecto en todo el territorio, no solamente en los bosques. Para ello también incluso hemos contado con el apoyo de la Convención de Diversidad Biológica, en un proyecto piloto en la región de Coquimbo, que es una zona semiárida, en donde se implementaron 200 hectáreas de recuperación de áreas xerófitas con matorrales y apoyos a las comunidades de ese lugar. Bien, hemos distinguido 3 ámbitos importantes para construir estos indicadores o donde dirigir estos indicadores, como ya les mencioné, que es la biodiversidad de recursos vegetacionales. ¿Por qué? Y porque, bueno, el bosque es el que les da el hábitat a un conjunto de especies, una diversidad importante de especies terrestres, ¿no es cierto? Y también contribuye también al recurso hídrico. Ahí puse un paisaje con especies propias de los bosques tropicales, porque era como el ejemplo o la imagen que encontré con mayor diversidad de fauna, asociada además a los bosques. El recurso suelo también es un hábitat importante que queremos monitorear y conservar. Hay una estructura, una diversidad de especies que contribuyen a formar el suelo, a dar textura, fertilidad al suelo. Y esto contribuye con un conjunto de servicios ecosistémicos que solamente puede ser obtenido si nosotros nos preocupamos del bosque y dejamos que el bosque permita generar estos servicios ecosistémicos y manejarlo en forma sostenible. Y lo mismo ocurre con el recurso hídrico. El recurso hídrico, los bosques contribuyen con materia orgánica hacia los cuerpos de agua, hacia el fondo del agua, donde hay especies que se alimentan de esta y descomponen esta materia orgánica, ya sea microbios, distintos tipos de insectos y las distintas redes tróficas que se van construyendo, ¿no es cierto?, dentro de este hábitat acuático, que también se vincula con especies terrestres, ya que hay aves que también se alimentan de peces, como todos bien saben. Bueno, entonces para monitorear esto hemos generado 3 índices, lo que compete al ámbito de recursos vegetacionales. Estamos trabajando con un índice de fragmentación estructural de vegetación. Para el recurso del suelo, lo que buscamos es poder medir la pérdida de suelo por unidad de superficie, pero más que la pérdida es cuánto dejamos de perder de suelo cuando reforestamos o recuperamos un paisaje forestal o de recurso vegetacional. Y en los recursos hídricos también el bosque permite retener el agua, regula los flujos hídricos, por lo tanto contribuye al recurso hídrico y a tener un recurso más sostenible en el tiempo. Aquí
tenemos identificado algunos servicios ecosistémicos para estos ámbitos de trabajo, o estos hábitats, aumentar, para lo que es bosque, ¿no es cierto?, lo que se busca es aumentar la conectividad de los ecosistemas, recuperar los hábitats, aumentar la naturalidad biológica, recuperación de las formaciones vegetacionales escasas y o poblaciones de especies con problemas de conservación. Todos esos beneficios que recibe el ser humano, ¿no es cierto?, esto ya es una visión más antropocéntrica, pero contribuye también a una mejor calidad de vida de las personas. El recurso natural suelo nos permite, recibimos a través de él, servicios ecosistémicos como el control de los procesos erosivos. Si disminuimos la erosión, tenemos suelos más fértiles y de mejor calidad para la siembra o para reforestar también, ¿no es cierto?, y practicar distintos tipos de actividades silvoagroculturales. Y servicios ecosistémicos vinculados al recurso hídrico, hay mejoramientos del balance hídrico, regulación de los flujos hídricos, mejoramiento de la calidad del agua y aumento de la disponibilidad de agua para bebida, tanto de personas como de animales. Ahora, estos son, en este mapita ustedes pueden ver, esto es la línea base en realidad de este sistema cobeneficio. Lo estamos desarrollando, así que lo que tenemos avanzado hasta ahora son la definición de las líneas bases y las metodologías que se van a implementar. Todavía no hemos cargado el sistema información para generar monitoreo, estamos en esta fase inicial, y esta es la línea base para el indicador de fragmentación estructural de la vegetación. Entonces lo que estamos viendo son las distintas coberturas vegetacionales que tiene Chile, desde el sector norte y cordillerano, con desierto y estepas patagónicas, bueno, estepas patagónicas al sur, estepas altoandinas en el norte, bosques templados aquí en la zona centro-sur, y finalmente bosques australes, ¿no es cierto? Esta metodología se va a implementar utilizando un modelo CONEFOR, que permite medir las distancias que hay entre los distintos fragmentos de bosque, y así poder inferir la importancia de cada parche y el nivel de fragmentación que éste pueda poseer. Para medir el impacto que genera la pérdida de suelo sobre el territorio y cómo la reforestación o las actividades que estamos desempeñando en el territorio contribuyen a disminuir esta pérdida de suelo, estamos aplicando el modelo Rusle, en donde ustedes pueden ver 4 de 5 de los factores que participan en el algoritmo. Estos mapas después se integran para definir áreas puntuales de degradación del suelo. Algo que no he mencionado es que este proyecto, o este sistema, tiene 2 niveles o 2 escalas de trabajo. Una, que es la que estamos viendo ahora, que es a nivel nacional, y hay otra que es a nivel predial. La idea es que cuando se ejecuten actividades en un predio, por ejemplo, si se van a recuperar 5 hectáreas o 20 hectáreas de bosque, se levanta la información base, se incorpora a la base de datos del sistema, y luego, una vez ejecutados los trabajos, se va identificando también en esa base de datos el tipo de información requerida en esa base de datos para poder dar seguimiento y monitoreo en los próximos años a la recuperación de este paisaje, para ver si efectivamente se logra el objetivo planteado. Y luego se puede recalcular el mapa, ¿no es cierto?, incorporando nuevas superficies de recuperación de suelo. Otro indicador ambiental es uno vinculado al cobeneficio de regulación de balance hídrico, en donde el indicador es la capacidad de almacenamiento y precipitación efectiva. Para acá, en este caso, la metodología que utilizamos está basada en el indicador curva número, que es utilizado para estimar escorrentía principalmente en distintos modelos matemáticos de caudales para medir caudales hidrológicos. Y la idea es, ¿por qué usamos este método? Porque es muy sensible o responde en realidad al tipo de suelo y a la cobertura forestal. Si mejoramos la cobertura, entonces la curva número va a ir modificando, generando, y vamos a estar indicando un sistema
que tenemos un sistema más permeable, con vegetación, menores correntías, por lo tanto hay un almacenamiento mayor del agua en el sistema. Y esto también, ¿no es cierto?, va a tener sus propias escalas de representación, tanto a nivel nacional como territorial, y ahí ustedes ven en los mapas a nivel nacional cómo se va a estar, cuál sería la línea base de estos indicadores. Para el ámbito sociocultural y socioeconómico, hemos generado 8 indicadores, ¿no es cierto? Específicamente en el ámbito socioeconómico, estos son porcentaje de variación del ingreso promedio mensual de trabajadores, la variación interanual del ingreso promedio de trabajadores. Esto en realidad conforman un solo indicador y lo estamos desarrollando en forma desglosada para poder tener seguimiento a ambas variables. Lo mismo ocurre con la variación de la tasa de ocupación de mujeres y luego la variación de la brecha de género en ocupación. Es un verdadero desafío poder medir estas tasas de información, estos datos, porque los trabajos en el bosque generalmente son desempeñados por hombres, pero esperamos aplicar las políticas adecuadas para que haya un beneficio tanto para mujeres como para los hombres dentro de las actividades que desarrolla CONAF. Y sin duda, los servicios ecosistémicos que se generen de estos trabajos podrían tener una mayor incidencia en mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de las familias a través de los ingresos de mujeres vinculadas con el ámbito rural. Y respecto al indicador sociocultural, que tiene una incidencia más directa hacia los pueblos indígenas, lo que se busca es medir las tasas de cambio de aquellas especies que tienen un significado ya sea sagrado o medicinal o de importancia finalmente para los 8 pueblos indígenas reconocidos en Chile. Entonces, cada vez que se genere un proyecto red en un territorio indígena, de una comunidad indígena, o como nosotros llamamos ADI, Área de Desarrollo Indígena, se debe considerar el uso de estas especies que son de alguna significancia cultural para los pueblos, para dichos pueblos. Acá pueden ver el mapa de Chile en donde se ven las distintas áreas que ocupan áreas de desarrollo indígenas que están identificadas en Chile. Son 8 pueblos. El sistema en sí consiste en una base de datos, ¿no es cierto?, que es alimentada con toda la información que se levanta en terreno, más la información ambiental ya disponible para construir las líneas base. Y el cálculo del indicador va a ser a través de hexágonos, ya que la velocidad de cálculo que se genera es mucho más rápida al tener menor número de polígonos vecinos, digamos, o de píxeles vecinos. Después esta información puede ser traspasada a un formato raster, en donde estaríamos viendo esa malla cuadriculada clásica de los rastros. Y bien, ese es el sistema de beneficios que estamos implementando desde CONAF, y cualquier información que necesiten nos la pueden, o quienes quieran saber o contactarse con nosotros, no hay ningún problema en que somos abiertos a la cooperación de todos los países y generar un trabajo conjunto que nos beneficie a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a César por la presentación. Muy interesante el esfuerzo, en este caso, hecho a nivel nacional, a nivel de todo un país, para monitorear el mantenimiento de los servicios ecosistémicos a propósito de la implementación de red. Muy, muy interesante conocer acerca de esta experiencia. Con esto hemos terminado las 2 presentaciones, los casos específicos que hemos analizado el día de hoy, Colombia y Chile. Y con esto estaríamos pasando a la tercera parte del seminario, que consiste básicamente en el espacio de diálogo, que bueno, nos quedan 20 minutos según la programación, pero según el interés y si hay
no alcanzamos a responder las preguntas, podríamos seguir un poquito más. Para iniciar esta tercera parte del seminario, vamos a arrancar con comentarios de dos colegas nuestras que van a presentar sus reflexiones sobre lo que acabamos de ver de estas dos experiencias. Entonces, en primer lugar, quiero invitar a Córdula Apple, del Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación, entidad asociada al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quien es oficial senior del Programa de Cambio Climático y Biodiversidad de este centro. Córdula, tienes la palabra, bienvenida. Adelante, por favor. Córdula, discúlpame, no te estamos escuchando. Tendrías que activar tu micrófono para poder comenzar. Disculpas. Gracias, Marco. Y un saludo desde Cambridge. En mis comentarios quiero enfocar en 3 puntos relevantes para accionar sobre los puntos que hemos escuchado. Uno es que las razones para buscar sinergias entre la implementación de REDD+ y la conservación de la biodiversidad. Por segundo, ¿qué podemos hacer para identificar oportunidades para esas sinergias? Y por tercero, quiero mencionarles un ejemplo para los incentivos positivos que se puede dar para implementar REDD+ en una manera que también sea beneficiosa para la biodiversidad. En cuanto a las razones para buscar sinergias, una razón que hemos visto mucho en nuestro trabajo sobre estas sinergias es que en muchos casos es más eficiente para ambos, para la conservación y para la reducción de emisiones, de implementar las acciones REDD+ de una manera que también sea amigable para la biodiversidad. Por ejemplo, los bosques primarios o los bosques naturales que no se han manejado por bastante tiempo, no solo son normalmente los más importantes para la biodiversidad, pero también normalmente son los que más albergan carbono. Los estocos de carbono en estos bosques normalmente son más altos que en bosques que se han cortado recientemente. Y también en cuanto a las plantaciones y la restauración de los bosques, al diseñar la reforestación de una manera que se utilice más especies de árboles, por ejemplo, estas plantaciones no solo serán más resilientes y también menos afectados, por ejemplo, por cambios en el clima, o por desastres naturales, por sequías, por vientos fuertes, que plantaciones que son monocultivos o con poco especies de árboles, y también eso es beneficioso para la biodiversidad. Entonces, esos son solo unos pocos ejemplos. Tenemos más ejemplos que normalmente el diseño de medidas REDD+, que es amigable para la biodiversidad, también tiene una mayor eficiencia desde el punto de vista de los resultados de REDD+ en cuanto al almacenamiento de carbono. Y también las salvaguardas, como ya ha mencionado Catalina, las salvaguardas para REDD+ no solo piden a los países de no hacer daño a la biodiversidad, pero también piden a los países de diseñar sus políticas y medidas para REDD+ de una manera que brinden co-beneficios ambientales y sociales. Entonces, para implementar REDD+ en una manera que sea compatible con las salvaguardas, también es necesario pensar en cómo se puede aumentar los
beneficios para la biodiversidad. Entonces, ¿qué se puede hacer para identificar estas oportunidades, para identificar cómo REDD+ puede también estar beneficioso para la biodiversidad? Una opción en que hemos trabajado con varios países en la región de América Latina es de hacer análisis espaciales de las áreas que son más importantes para la biodiversidad y también tienen un alto potencial para la reducción de las emisiones de la deforestación o para el aumento de los estocos de carbono. Entonces, estos análisis se pueden hacer específicamente para las acciones específicas planificadas en el país. Por ejemplo, podemos analizar en qué áreas se puede beneficiar la biodiversidad por acciones de agroforestería, por acciones de disminución de corta ilegal de los bosques, o para acciones de reducir el riesgo de incendios. Entonces, hacer estos análisis espaciales muy específicos que tienen en cuenta las acciones de REDD+ planificadas en el país, ya podemos hacer mucho para dar a los tomadores de decisiones la información que necesitan para planificar las medidas de una manera que sea beneficiosa para la biodiversidad. Y también es importante tener en cuenta la información a nivel local, la información y los conocimientos que tienen las comunidades locales, y también tener en cuenta las perspectivas de las partes participantes varias. Y entonces, por concluir, como he dicho, hay ejemplos para los incentivos que se puede proporcionar para la implementación de REDD+, y un ejemplo son los pagos que hace el Fondo Verde para el Clima a los países por resultados que han logrado en sus esfuerzos de reducir las emisiones. Y, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima ofrece a los países un pago adicional encima de los pagos por resultados, que depende de los beneficios no carbono que han logrado, y es un pago adicional de 2.5% que se ofrece a los países que pueden demostrar que en sus acciones REDD+ han logrado beneficios no carbono. Y, por ejemplo, el Paraguay ha logrado obtener este pago adicional en su proyecto de pagos por resultados. Entonces, Paraguay va a tener un 70 millones de dólares por sus resultados logrados en la protección de bosques, y van a tener un pago adicional encima de 2.5%, porque se ha logrado demostrar que la Estrategia Nacional de Bosques de Paraguay considera los beneficios de no carbono y, en específico, los beneficios para la biodiversidad a través de, por ejemplo, la creación de áreas silvestres protegidas como uno de los instrumentos de la implementación de medidas para proteger el bosque. Y sí, con eso quiero concluir, pero con mucho gusto voy a responder a preguntas sobre estos puntos. Gracias. Muchas gracias, Córdula, por tus reflexiones. Vamos a pasar rápidamente a la intervención de Anaís Jerez, también para ofrecernos reflexiones sobre lo que acabamos de ver, y con esto pasaríamos inmediatamente a atender algunas de las preguntas que han planteado los participantes en el seminario. Anaís Jerez es consultora de biodiversidad de la Oficina Subregional de la FAO aquí en Panamá, así que le damos la bienvenida a Anaís. Por favor, adelante con tus comentarios. Muchas gracias, Marco. Un saludo para todos. En esta ocasión yo quería contarles un poco sobre
un curso que hicimos el año pasado sobre cómo integrar biodiversidad en los distintos sectores productivos. Em, es un poco reforzar también los puntos que mencionó hace un momento Cordula, porque la verdad es que los resultados que obtuvimos se parecen mucho a lo que estaba mencionando Cordula. En este seminario se generó una conversación, una discusión sobre cómo medir y monitorear la biodiversidad en los distintos sectores y cómo integrar los temas de conservación de biodiversidad. Entonces, los principales puntos que salieron de esta discusión fue que en general las iniciativas que se hacían para poder integrar biodiversidad o conservar, o sea, las iniciativas que se proponían en los distintos países muchas veces buscaban conservar la biodiversidad, pero extrañamente no, al momento de planificar y de implementar, no se hacía una estrategia específica a la conservación, es decir, que no se tomaba en cuenta los distintos tipos de monitoreo, cómo se iba a seguir con esta estrategia, con este fin durante el tiempo, ¿no? Entonces, muchos participantes comentaban que era súper importante tener en cuenta los distintos indicadores, tener en cuenta cómo se va a ver en el tiempo esta evolución de la conservación de la biodiversidad, y muchos decían que era súper importante, como decía Cordula, de integrar a las comunidades locales, porque al final ellos son los guardianes de todos los conocimientos, de toda la información sobre biodiversidad. Entonces yo pensaba, como tratando de ponerlo en paralelo con esto de REDD+, que creo que es muy importante al momento de crear iniciativas REDD+, que al momento de integrar, o sea, de planificar y de implementar estas iniciativas, sea tener siempre un foco de conservación de biodiversidad, porque al final los bosques y la biodiversidad están muy estrechamente, ¿cómo se dice?, relacionados, ¿no? O sea, los bosques necesitan la biodiversidad para poder funcionar y la biodiversidad también es como algo cíclico, ¿no? Entonces, eso y tener siempre en cuenta indicadores y guías para poder medir la biodiversidad también creo que es súper importante. Quería rescatar, antes de terminar, porque sé que estamos corto de tiempo, que en nuestro curso de biodiversidad también muchos participantes dijeron o mencionaron que no había suficientes iniciativas como para educar a la población sobre estos temas de biodiversidad, sobre conservación de la biodiversidad, sobre monitoreo, sobre implementación de estos tipos de iniciativas. Entonces, quiero rescatar creo que es muy interesante la experiencia de Colombia, en que por las fotos y por la diapositiva que muestran, no solamente están tratando de educar a la población, pero también veo que están tratando de educar a los niños, que es muy importante que desde muy chiquititos se les enseñe educación ambiental para que puedan tener conciencia, y esto sea algo que esté integrado como en la mentalidad de la gente, ¿no? Que no sea un tema tan ajeno y que la gente quizás de repente no entiende y no sabe por qué es importante estas iniciativas. Con eso concluyo y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Anaís, por tu intervención. Con esto pasamos entonces a la última parte del seminario, en donde esperamos dar atención a algunas de las preguntas que nos han llegado. Muchas gracias al equipo organizador en la cabeza de Alice, que han hecho un trabajo grande de buscar organizar un poco las preguntas que tenemos. De momento yo cuento 11 preguntas. Entonces quisiera abordar tal vez en grupos de 3. Les pediría a los panelistas de estar muy pendientes de ver para quién es esta pregunta, y a Alice también muy pendiente para ayudar a activar o desactivar micrófonos según sea necesario. No todas las preguntas están dirigidas específicamente a alguien, así que vamos a intentar resolver estas preguntas, y si nos pasamos un poco del tiempo, también le voy a pedir alertas a Alice para saber qué tanto más podemos quedarnos conectados respondiendo algunas preguntas. Entonces, arranco con la primera,
que tiene que ver con proveer mayores explicaciones sobre cómo se ha manejado el tema de distribución de beneficios y en particular cómo estos fueron utilizados para fortalecer las actividades red enfocadas a la biodiversidad. Esta es la primera pregunta que tengo. No está dirigida a alguien en particular, pero les pediría a los panelistas pensar y prepararse para alguien que esté en disposición de poder dar una respuesta. Voy con la segunda pregunta. Voy a presentar 3 a la vez. La segunda pregunta dice, desde los acuerdos multilaterales de medio ambiente, ¿se podría exigir que los reportes de país que son mandatorios y o voluntarios ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Diversidad Biológica sean mandatorios? Pareciera que se integran dependiendo de la voluntad de los países, quizá el detalle del alcance a nivel de país, según las circunstancias nacionales, pero los reportes e informes deberían pedir que los países cuenten cómo están haciendo la integración entre unos y otros. Esa es la segunda pregunta. Y paso finalmente a la tercera de este primer bloque. Aparentemente la anterior es para Catalina y creo que la que viene también es para Catalina, por lo que puedo ver acá. Dice, los sistemas de salvaguardas parecieran implicar que se requieren distintos sistemas, uno para medio ambiente a nivel general, otro para red, otro para pueblos indígenas y así. Quizá podrían desde las convenciones y banca multilateral unificar criterios y apoyar que el país cuente con un sistema nacional de salvaguardas para la acción climática, la gestión ambiental integrada y reducción de riesgos de desastres. Hay ejemplos sobre este tipo de iniciativas. No siempre es necesario generar nuevas plataformas o nuevos sistemas. Siempre se puede construir sobre la base de lo que existe. Estas son las 3 primeras preguntas, entonces, como hay 2 que son para Catalina, yo no sé si podemos arrancar contigo, Catalina. Sí, Marco, muchas gracias. ¿Me puedes escuchar? ¿Sí? Claramente, okay. Sí. Muy bien, y muchas gracias al público y a estas preguntas. Voy a tratar la segunda que me comentaste y la última. En este caso de los acuerdos multilaterales de ambiente, hay varios vínculos que hemos llevado a cabo, en particular con respecto a la pregunta con informes. Ha sido una recomendación y en muchas de las decisiones que han salido de la CBD se busca ese tipo de alineamiento donde se toma en cuenta los informes nacionales que están saliendo de los otros convenios de Río. No solamente el convenio de cambio climático, pero también el convenio de desertificación. Y quiero destacar que en el caso de bosques en particular, por medio de otro proceso que se llama el Bond Challenge, el desafío del Bond, ha habido muchos esfuerzos informales para ver cómo mejorar el alineamiento de información, de prácticas, de la implementación, para no solamente lograr la parte de conservación, pero mejorar los esfuerzos del diseño y la implementación en el curso de la agenda de restauración. O sea que ha habido esfuerzos, se siguen buscando esfuerzos para mejorar esas bases de conocimientos, esos informes que ya contienen información muy importante para todos los convenios. El desafío que veo en este momento es que en cada país es diferente, los puntos focales son diferentes, el ritmo de los informes, la frecuencia es diferente, o sea que hay desafíos que se tienen que lograr a nivel de país, pero a nivel global, como recomendaciones de la CDE, ha habido esas recomendaciones y se está buscando formas a nivel de los secretarios y de las instituciones que forman parte de estos convenios, de ver cómo mejorar ese tipo de seguimiento para que los países y los puntos focales pueden aprovechar de tales informaciones. Quiero también destacar un punto que César nos comentó y quiero agradecer a César y a CONAF porque ellos tienen un proyecto muy importante que ha sido un ejemplo de una iniciativa que la CDE ha liderado bajo ecosistemas forestales. Y este es el proyecto en la región Coquimbo.
donde están viendo modelos de restauración para terrenos semiáridos. Y ha sido muy importante ver cómo en Chile ya están tratando de mejorar esa información, tanto para el proceso de la CDB, pero también el proceso del convenio de certificación, y a su vez en cuanto a información que va a aportar para los avances nacionales en el contexto del cambio climático. O sea que ese es un ejemplo muy positivo. Estamos muy agradecidos de haber trabajado con Chile y queremos continuar. Voy a seguir a la tercera pregunta que destacaste, Marco, donde se tratan los sistemas de información de salvaguardas. Y es claro que las pautas que han salido del convenio de cambio climático proporcionan un mecanismo flexible en cuanto a los países como quieren diseñar y organizar esos sistemas de salvaguardas. Creo que el gol es ver cómo se puede hacer de una forma más coordinada, holística, donde se puede organizar criterios e indicadores que funcionan y cumplen con los diferentes objetivos, tanto ambientales como sociales, y sin tener que hacer varias salvaguardas o informes para cada tema. Yo quería mencionar que en el último COP, el COP 14 de la CDB, hubo una decisión, la decisión 14.5, que tiene que ver con cambio climático y la diversidad biológica, donde hay un anexo de guías para poder establecer pautas para mejorar la forma de crear evaluaciones sobre cambio climático para la adaptación y la reducción de desastres. O sea que hay diferentes instrumentos y conocimientos, guías, pautas que en la CDD se están ofreciendo a nivel de los procesos de negociación, donde se puede ayudar en reforzar estos alineamientos para los sistemas de salvaguardas con el fin de que no sean diferentes sistemas, pero que sea un sistema que ayuda con el énfasis en bosques, teniendo en cuenta que los bosques se enlazan en muchos otros temas y que siguen jugando y pueden demostrar ese papel importante que juegan en estos temas, no solamente económicos, pero sociales y ambientales. Dejo allí para ver si algunos de los otros expertos quieren también aportar a estos temas. Gracias. Gracias, Catalina. Sí, quería reiterar que la primera pregunta todavía no ha sido contestada, entonces quería ver especialmente si alguno de los panelistas, tal vez César o Córdula, tienen una respuesta al tema de manejo de la distribución de beneficios y en particular cómo estos fueron utilizados para fortalecer las actividades de red enfocadas en biodiversidad. No sé si alguno de ustedes tiene, o alguno de los otros panelistas tiene algo que comentar respecto de esta pregunta. ¿Marco? Sí, César, adelante. Mira, yo no he trabajado en profundidad el sistema de distribución de beneficios en Chile, pero obviamente lo conozco. Está desarrollado en forma conceptual, tampoco lo hemos implementado. Vamos a comenzar a implementarlo ahora a través del Fondo Verde del Clima, una vez que se reciba el financiamiento, que todavía está en proceso y varios aspectos que todavía hay que solucionar. Pero de lo que entiendo yo, cada país le da su propio enfoque de acuerdo a las capacidades y a la estructura organizacional que tiene el país para poder distribuir los beneficios que se puedan ir recepcionando. Nosotros tenemos 2 vías, hemos planeado en forma, bueno, para explicarlo en forma bien sencilla, 2 vías para poder definir o distribuir los beneficios que se reciban. Una es a través de concursos, es decir, hay un formato, hay unas bases de concurso en la cual, con apoyo de profesionales de CONAF, los propietarios que quieran participar en nuestros proyectos de la estrategia, de implementar las medidas de acción de la estrategia para hacerlo fácil en restauración y forestación, o mejoras de los bosques,
presenta un proyecto que va a concurso. Y este concurso tiene distintos requisitos o puntajes como para definir la priorización o la prioridad que tiene el proyecto que se está presentando. Y hay otra línea de trabajo que son proyectos ya más directos, más focalizados, en donde el Estado, en conjunto con alguna agencia que haya participado, que tenga algún interés particular en un territorio, y también con propietarios priorizados inicialmente a través de distintas capas de información, se ejecuten en esos lugares los proyectos. Entonces, finalmente, hay un ámbito que es de concurso público y hay otro que es un poco más dirigido. No sé si eso ayuda un poco a clarificar la consulta. Sí, excelente. Muchas gracias, César. Muy buen aporte. Había alguien más que había pedido la palabra, me parece que era Juan, Sí. del equipo organizador. ¿Quieres añadir algo? Sí, es que esta pregunta de distribución de beneficios, bueno, buenos días a todos. Esta pregunta de distribución de beneficios es una pregunta, digamos, que nos venimos formulando desde mucho tiempo, ¿no? Y siempre ha aparecido en las estrategias de modo declamativo, pero ahora la llegada al punto de recibir pagos por resultados nos está justamente permitiendo pasar de lo declamativo a lo concreto. Y quería contarles un poquito, muy, muy rápidamente, cómo lo estamos trabajando en Paraguay. Y justamente estamos utilizando en el programa de pago por resultados los estudios que hemos hecho de beneficios múltiples y los estudios que hemos hecho de escenarios futuros de deforestación. Entonces, de esa manera sabemos dónde es más probable que la deforestación ocurra y qué beneficios ambientales van a ser más o menos impactados. Siempre decimos que 2 hectáreas distintas con la misma cantidad de carbono acumulan diferentes beneficios y tenemos que utilizar estas herramientas para priorizar los recursos limitados hacia donde tengo mayor impacto en los beneficios ambientales a la misma cantidad de carbono, por así decirlo. Entonces, en el diseño del Fondo de Cambio Climático que estamos instrumentando en Paraguay, justamente las líneas priorizadas van a incentivos adicionales hacia aquellos territorios donde hay un potencial de pérdida de deforestación, pero al mismo tiempo hay un impacto adicional ambiental sobre beneficios no carbono, como puede llegar a ser corredores biológicos para alguna especie en particular, protección de alguna fuente de agua, o puntualmente la presencia de grupos indígenas o de valores espirituales en ese territorio. Entonces ahora estamos trabajando justamente en cómo diseñar en los instrumentos financieros que el fondo va a operar esa distribución equitativa de beneficios, tanto para los que van a generar resultados futuros como en los lugares donde, por ejemplo, territorios indígenas que se han conservado gracias justamente a la propiedad de la tierra o al manejo de la tierra por estas comunidades, esos beneficios que se han logrado. Entonces, un poco en esa dirección estamos trabajando ahora. Creo que en el próximo año vamos a tener muchas lecciones aprendidas que quizás podamos compartir en un futuro webinar para el Día de Bosques y Biodiversidad. Y digo, esto es, o sea, el programa RED realmente es una de las oportunidades más interesantes que he visto de sinergias de las 3 convenciones: biodiversidad, cambio climático y degradación de tierra. Y quería hacer un comentario con el tema de salvaguardas, porque estamos haciendo un piloto en Honduras de cómo trabajar un paquete de salvaguardas completo para todos los fondos que tengan que ver principalmente con cambio climático, pero también con otras fuentes de donación al país y que exijan tanto salvaguardas ambientales y sociales, trabajándolas con el sector bancario y con el Estado, ¿no? Entonces, bueno, nada, es como un anuncio, pero sí es una necesidad de unificar para los países también, porque si no los vuelven locos con la salvaguarda del Fondo Verde del Clima, con las salvaguardas del UNEP, con las salvaguardas del Banco Mundial. Entonces, necesitamos de alguna manera simplificar eso, no dificultar algo tan importante como es justamente evitar los riesgos ambientales y sociales. Gracias. Gracias, Juan, por los aportes.
No sé si les parece a los panelistas que pasemos a un siguiente bloque de 3 preguntas. Estamos ya sobre la hora, así que le pido señales a Alice para que me indique cuándo podríamos parar. Vemos que todavía hay muchos participantes que siguen conectados, así que gracias por el interés. Entonces podríamos pasar a un siguiente bloque y después de esto evaluamos si seguimos. Además que es muy importante que nos ofrezcan su retroalimentación sobre este seminario y esto lo activaremos quizá después del siguiente bloque de preguntas. Entonces, si les parece, paso a un siguiente bloque y porque siguen apareciendo nuevas preguntas y lo que les podemos decir, porque seguro no vamos a alcanzar a responder a todas, es que el equipo organizador del seminario se encargará de ofrecer respuestas por escrito. Así que por ahora vamos a mirar un siguiente bloque de 3 y vemos cómo podemos seguir después de esto. Hay una pregunta que se refiere a cómo la investigación participativa se vuelve parte del monitoreo comunitario y la inclusión a las acciones de la degradación del suelo o la pérdida de vegetación. No está dirigida a nadie en particular, pero creo que podemos, otra vez pido a los panelistas de estar atentos a ver quién se anima a responder a esta pregunta. Otra tiene que ver con las consideraciones para indicar que REDD+ no es un mecanismo de mercado de carbono solamente y que apoya a las comunidades y la conservación de los bosques. ¿Cómo se podría considerar este tema? Y una tercera pregunta para este bloque. Una participante indica ser parte de la mesa REDD en Ecuador e indica estar preocupada por la priorización de los sitios de implementación una vez que llegan los fondos REDD, entiendo yo. ¿Cómo la sociedad civil puede incidir en la ubicación de estos sitios de implementación y en este tema, y que el tema no se vuelva político? ¿Cómo se ha operado en otros programas de los países para la asignación de estos recursos y los sitios prioritarios? Y finalmente la tercera pregunta dice, Catalina mencionó un ejemplo de manejo de bosques en el seminario de Chile. Por favor, ¿podría pasar información sobre eso? Estoy trabajando con diversificación en el seminario de Brasil. No sé si quien mencionó esto fue Catalina o fue Anaís, pero les pido me indiquen, Anaís o Catalina, si alguna de ustedes puede atender estas preguntas. Entonces, de estas 3, abro el espacio para para responder. No sé quién quiere empezar. Marco. César. La pregunta 2, yo creo que es un poquito lo que respondí yo y respondió Juan Ferrando, que es la implementación de un sistema de priorización que debe ser transparente, difundido para que la población esté en conocimiento de los proyectos, hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos, por qué se dirigen los esfuerzos hacia esos lugares, y para eso en realidad una estrategia también, junto con definir en forma transparente a través de un sistema de priorización esos sitios, es implementar un sistema de distribución de beneficios. Igualmente la transparencia para todos estos procesos es muy importante, y que también haya una buena difusión, que nadie pueda aludir que no se ha podido informar o que no ha recibido información que se está ofreciendo, ¿no es cierto? Gracias. Muchas gracias, César. Gracias por el aporte. Vi que habían otros panelistas que me pareció tenían interés en responder. Veo a Córdula que desactivó su micrófono, entonces imagino quieres atender alguna de las preguntas. Córdula, adelante. Sí, en el contexto de la pregunta sobre cómo se puede demostrar que REDD+ no es solo sobre el carbono, quería mencionar también el trabajo que está en curso en muchos países sobre los sistemas de información de salvaguardas, que deben tener información no solo sobre cómo los países están abordando
mejorando las salvaguardas que están haciendo en el marco legal y regulatorio, pero también cómo se han respetado las salvaguardas en la práctica. Y entonces, como Catalina creo también mencionó, estos sistemas ahora todavía en muchos países están bajo construcción y se están mejorando paso a paso, pero estamos esperando que en el futuro tendríamos esta información recopilada y de acceso fácil para todas las partes interesadas, para poder ver de qué manera se está implementando RECLUS y cómo, por ejemplo, se están respetando los derechos de las comunidades locales y cuáles son los beneficios obtenidos. Gracias. Muchas gracias, Córdula. Hay una pregunta que no ha sido atendida todavía y tal vez quisiera alertar a Rosalino y a Anaís en caso quisieran responder a esta pregunta. Es esta que tiene que ver con cómo la investigación participativa se vuelve parte del monitoreo comunitario y la inclusión a las acciones de la degradación del suelo o la pérdida de vegetación. No sé si Rosalino o Anaís quisieran abordar esta pregunta. Bien. Tengo un detalle. Te escuchamos, está bien. Sí. ¿Listo? Bien. Nosotros en el tiempo que llevamos haciendo actividades de seguimiento hemos identificado unas zonas donde hay mayor presencia de fauna y unos corredores que se necesitan fortalecer, como son las conectividades biológicas entre los predios. Se ha trabajado el tema de ordenamiento predial con los dueños de las fincas, porque acá los predios son de 1 a 5 hectáreas. Y de una vez para responder la pregunta que hablaba de qué áreas trabajábamos, en el sur del Huila, la mayoría de la zona agrícola son fincas pequeñas que colindamos con los bosques donde los municipios han comprado algunos predios y otros lugares hacia la parte más interna son baldíos. Entonces, hemos identificado que algunas zonas son importantes conservarlas para conectividad biológica, ¿sí? Y casualmente esas zonas donde se necesita la conectividad biológica se están perdiendo la conexión con bosques de roble. Ahora último, esa información que se está levantando con la comunidad está llegando a la corporación, a la autoridad ambiental, donde ya se ha vinculado a los líderes ambientales que aporten ese conocimiento para definir estrategias de conservación, como son los parques naturales regionales, ¿sí? O los DMI, que son distritos de manejo integrado. Entonces, el conocimiento nuestro ya llega a una mesa donde se concerta con los profesionales. Ok, excelente, Rosalino. Muchas gracias por este aporte. No sé si me parecía que Anaís quería decir algo también. ¿Me confirmas, por favor? Marco, tal vez yo puedo hablar sobre la última pregunta que tenía que ver con el ejemplo sobre el caso en Chile, en Coquimbo. Y ya le envié a Elena por el chat el link donde se puede encontrar los detalles de ese proyecto junto con otros proyectos que hicimos bajo una iniciativa que la CBD lideró en el 2014, que sigue vigente, que se llama la Iniciativa de los Ecosistemas Forestales para Restauración. El acrónimo es FAIRY. Y ya le envié, es FAIRY-biodiversity, está en inglés, o sea que FAIRY-biodiversity.org y luego un /Coquimbo. Y hay los otros proyectos allá. Se lo puedo enviar también a Alex, así todos los participantes pueden tener nota de este sitio web. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Catalina. Si no tenemos otra respuesta del panel u otra intervención del panel, lo que quisiera sugerir entonces es que vayamos cerrando, nos hemos pasado del tiempo. Queremos aprovechar que todavía tenemos a varios actores conectados para proveer la oportunidad de ofrecer feedback a este seminario.
Y sin duda reiterarles que las respuestas a las preguntas que no han podido ser contestadas acá se van a hacer por escrito y ahí tendrán la información de contacto de los panelistas y del equipo organizador y de todos nosotros para que podamos seguir en contacto según el interés. Entonces, simplemente para finalizar, reiterar que hemos visto 3 ámbitos de análisis para la conexión entre biodiversidad y red. Muy interesante notar que las distintas convenciones de las Naciones Unidas han abordado este elemento desde varias perspectivas. Me pareció muy interesante la diapositiva de Catalina en donde se mostraban las relaciones positivas y probablemente no tan positivas en cuanto a la implementación de red. Me parece que es un punto de partida muy interesante para un siguiente diálogo un poco más profundo sobre el tema. En cuanto a la experiencia comunitaria de Colombia, pues siempre es muy enriquecedor ver cómo todos los temas de biodiversidad, cada vez que bajamos al nivel comunitario, es un tema mucho más cercano, mucho más vivencial, mucho más directo, y muy interesante ver cómo estos esfuerzos a nivel de comunidades se han realizado de tal manera que conjugan varios factores: la educación ambiental, la investigación, las actividades productivas, el ecoturismo. Y una cosa muy interesante que tiene que ver con algunas preguntas que no hemos podido responder en el seminario, tienen que ver con la vinculación con las entidades públicas y universidades. O sea, en este caso en Colombia cerraron bastante bien la ecuación como para buscar un entorno de trabajo muy interesante sobre este tema, así que muy bien por esto. En el caso chileno, lo que hemos visto es un esfuerzo institucional de gran escala del nivel nacional para monitorear la provisión de los servicios ecosistémicos, entre ellos la biodiversidad, que obviamente es un nivel más avanzado y sofisticado de lo que tratamos de hacer. Llegar a poder monitorear cómo efectivamente estos servicios ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la biodiversidad, efectivamente ocurren, y si los podemos asociar, como en el caso de Chile, a actividades específicas que tienen que ver con la implementación de red, pues entonces estamos haciendo un aporte muy interesante. Así que estas son unas ideas para cerrar el seminario. Con esto pasaríamos a la parte de retroalimentación, en donde incluso podemos, entiendo yo, sugerir algunas ideas de cómo podríamos abordar algunos elementos más adelante en el año, ahora que creo que va a ser mucho más común el uso de este tipo de seminarios virtuales. Así que con esto le pediría a Alice que nos oriente sobre el proceso de retroalimentación. Sí, gracias, muchas gracias. Cualquier cosa que quieran comentar pueden utilizar el chat. Por supuesto, vamos a compartir todo lo que hicimos hoy en todas las formas posibles. Y ahora he abierto unas 2 preguntas en lo cual pueden hacer clic. No sé si lo ven en su pantalla. Ahí pueden elegir en la primera pregunta su interés de participar en nuevos seminarios web y en la segunda pregunta indicar las temáticas que les interesan. ¿Alguien puede confirmar que lo pueden ver y pueden participar? Marco, ¿lo veis? No, y veo también que varios participantes están diciendo que no lo pueden ver. Ok, abajo en su pantalla hay como un pequeño icono que es como una estadística. Se llama Polls, no sé qué el nombre tiene en español. Y cuando hagan clic ahí, se abre la ventana para dar las respuestas. Entonces, sí, confirmado, yo lo puedo ver. Ok, ¿y se llama Polls en español o tiene un nombre diferente? Encuesta podríamos decir, pero no sé cómo les aparece a los colegas. Hay unas 3 barras en la parte inferior de la pantalla. Si ustedes presionan sobre esas barras, les van a aparecer las preguntas. Eso se encuentra en la barra abajo de su pantalla de la ventana de Zoom. Hay varias opciones como mirar la Q&A, como lo hicieron, como el Q&A, exactamente lo mismo, pero se llama Polls y se ve como una estadística.
Bueno, parece que no funciona. Entonces voy a leer las preguntas y voy a invitarles a dar sus respuestas en el chat. La primera pregunta es si, al pesar del contexto, les interesaría participar en futuros seminarios web, y pueden responder sí. No, no es una prioridad para mí, entonces simplemente me responden por sí o no. Y tal vez para los que solo van a participar en algunas temáticas específicas. Entonces, sí, no o tal vez depende más del tema. Entonces, la segunda pregunta es sobre los temas que les gustaría que se abordan en nuestros futuros seminarios web. Tenemos ya algunos ejemplos que pueden elegir, es Red Plus y el género, historias de éxito en América Latina. Red Plus y pagos por resultados, financiamiento y implementación en LAC. Red Plus y los NDC o otra. Entonces pueden elegir una de esas temáticas, género, pagos por resultados, NDC, o hacernos unas sugerencias de temáticas que les interesan. Entonces, con eso ustedes tendrán un poco de tiempo de escribir los feedback, y yo voy a entonces verificar todo eso cuando terminamos. Disculpen mucho, yo no sé por qué aquí funciona, pero parece que no aparece a los participantes. Para toda pregunta y seguimiento sobre este seminario web, ustedes tienen tienen mi contacto, mi correo electrónico, porque han recibido la invitación y las instrucciones de conectarse por mi parte. Entonces, cualquier pregunta siempre me pueden escribir a mi correo electrónico. Yo soy Alison Drell-Straten y soy la responsable de gestión de conocimientos y comunicación para ONU-RED en LAC por parte de PNUMA. Entonces, cualquier seguimiento a este seminario lo pueden hacer conmigo, y yo les puedo poner en contacto con las varias personas que nos han apoyado hoy en este seminario. Alice. Sí, mientras ustedes pueden ver que el seminario sigue abierto para poder ir recibiendo sus aportes, así que muchas gracias por eso. Yo, mientras esto ocurre, solamente quería aprovechar para agradecerles y para despedirme. Fue un gusto, un gran placer estar siempre en contacto con colegas desde varios sitios. Gracias por todas las preguntas. Yo entiendo que Alice efectivamente les dará llegar las respuestas a todos. Por ahí había un comentario que pedían que las respuestas a las preguntas se las enviara a todos los participantes en el seminario. Entiendo que es así. Así que nuevamente muchas gracias de mi parte, y seguramente estaremos en contacto en un nuevo seminario de ONU-RED. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias panelistas, comentadores, Marco, por tu excelente moderación, y gracias a todos nuestros participantes por conectar hoy. Estamos en contacto y tienen un buen día. Gracias. Muchas gracias, Alice, y a Marco, y a todos los expertos. Que tengan un buen día, y al público también, que se cuiden, y hasta la próxima. Gracias. ¿Se pueden desconectar? Si quieren, yo me quedo un poquito más aquí para asegurar de
recibir todos los comentarios de nuestros participantes antes de cerrar la sesión. Muchas gracias otra vez, Marco.